¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? De regreso con ustedes hoy o en este momento, en esta tarde calurosa ya en el Valle de Toluca. Creo que pues ya ingresamos a una ola de calor importante, así que aguanten, ¿no? Bueno, pues quiero recordarles que en una de las mañaneras anteriores, la semana pasada, Luisa María Alcalde, pues dio detalles sobre la reforma electoral que envió el presidente de la República a través de ella misma a la Cámara de Diputados en relación a todas las reformas, 20 reformas, 20 iniciativas, 18 de ellas de carácter constitucional y dos reformas a leyes. Pues Luisa María Alcalde, hay que recordarlo, presentó lo de la reforma electoral. eh, y destacó que México ha sufrido, o el pueblo de México ha sufrido, eh, pues altos costos por este sistema electoral mexicano, el más caro o de los más caros del mundo en la actualidad, así como la duplicidad de funciones que desempeñan tanto el Instituto Nacional de Electoral como los soples, los organismos electorales en cada uno de los estados, como digamos en el Estado de México donde habito, pues el Instituto Electoral del Estado de México. Y pues dentro de las iniciativas está la de reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas a los partidos políticos, algo que la ciudadanía ha reclamado durante mucho tiempo, eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, estos son parte de las propuestas de la ley, creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, no desaparece el INE, cambia el nombre, se le dan una facultad mayor, como es el de organizar las consultas ciudadanas, y reducir el número de consejeros electorales de 11 a 9, también reducir su periodo en el cargo de 9 a 6 años, fortalecer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no significa desaparecerlo, sino fortalecerlo, y entre ellos incluye reducir el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años. Tanto integrantes del INEC como del tribunal serían electos mediante voto popular. La eliminación de diputados y senadores plurinominales, una demanda de añeja de los ciudadanos. ¿Para qué queremos tantos diputados si los califican de ladrones dentro de los esquemas de consultas ciudadanas? Cuando se le preguntan sobre los políticos, sobre los diputados, pues están en muy baja estima. La reducción de 40% a 30% es importante, el criterio para que sea vinculatoria una consulta popular y la revocación de mandato. Pues esto tiene una historia, y la historia la narra el presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro Gracias. Nuevamente recurrimos, lo estamos leyendo a fondo, se lo presento largo. Y pues narra este concepto, por qué se atrevió, o no por qué se atrevió, por qué de su iniciativa importante, pues sus vivencias, su experiencia como líder social, el más importante en más de 50, 60 años en México, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, pero creo que en este caso AMLO lo rebasó, recogiendo una frase en el libro de AMLO, de Kapuscinski, que falleció en la primera década de este siglo, que decía que cuando se descubrió que la información era negocio, como ahorita ocurre, la verdad dejó de ser importante. Bueno, él decía, ¿por qué tantos recursos a las campañas electorales? Ahí entró en disputa cuando AMLO era presidente del PRD. Antes de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, desde ahí vienen esas intenciones. Dice que con Cedillo le tocó ver parte de la negociación sobre el financiamiento a los partidos políticos, y desde entonces pues le llegó el asunto a la mente, al compromiso que ha expresado siempre, que el desacuerdo de por qué tantos recursos en gastos de campañas políticas para los partidos. Entonces en ese momento hay que recordarlo, con Cedillo, pues le tocó ver la primera parte de la negociación sobre el financiamiento a los partidos políticos, y desde entonces hemos expresado nuestro
desacuerdo por el cuantioso gasto en campañas políticas. La gente sí lo entiende, los políticos fachos no lo quieren aceptar. Entonces, en la legislación electoral de aquel momento, en agosto de 1997, se decidió entregar muchísimo dinero a los partidos. AMLO y el PRD lo rechazaron en su momento, lo que era el PRD antes, de prestigio, no la basura que hay ahora. Pero aún así, pues se aprobó esta ley. En consecuencia y en congruencia, nosotros, dice el presidente, en ese momento presidente del PRD, decidimos utilizar solo lo indispensable para las tareas del partido. El excedente se destinaría a otros propósitos. ¿Cuáles eran esos propósitos según el presidente en aquella época y que fue así? Realmente un capítulo histórico. Pues que una parte se ocupara o lo ocupó el PRD para comprar libros de secundaria que fueron entregados a 700,000 alumnos de los municipios más pobres del país. Otra parte se utilizó para apoyar con becas a viudas y huérfanos de compañeros asesinados durante el salinismo. Una tercera parte se destinó para abrir oficinas en ciudades fronterizas y proteger a los trabajadores mexicanos que migran hacia los Estados Unidos y son vejados o maltratados. Bueno, pues así están las cosas. Cedillo dice que le había advertido que vería cobrando el cheque, es decir, el cheque de las prerrogativas del partido, y pues resultó que no. Como obviamente no le di ese gusto, dice el presidente, se enojó tanto con nuestro proceder que su secretario de Educación en aquel entonces, Miguel Limón Rojas, trató de prohibir que entregáramos los libros de secundaria en los municipios donde en ese momento gobernaba el PRD. Como no pudo, desde entonces el gobierno federal tuvo que ser forzado así, por la movilización perredista, pues al tratar de que se entregaran los libros de texto en estos municipios gobernados por el PRD, pues entonces Cedillo tuvo que incluir en una decisión también en la entrega gratuita de libros de texto también a los alumnos y alumnas de secundaria. Hasta entonces, madres y padres de familia tenían que comprar estos libros, pero desde ese momento se empezaron a entregar por el gobierno también de manera gratuita. Así fue la presión de la movilización social encabezada por AMLO como dirigente del PRD. Bueno, entonces dice, esta fue pues, una de esas importantes y pequeñas cosas que se hicieron a favor del pueblo sin estar todavía el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, todavía en la presidencia. Desde entonces, pues tuvo lugar un enfrentamiento con Cedillo importante, cuando se echó para atrás también, en otro capítulo, los acuerdos de San Andrés Larrainzer, pero eso ya también lo platicamos, ¿verdad?, en relación a las iniciativas o a la iniciativa sobre los pueblos indígenas. Pero esto es así, el antecedente histórico del por qué el presidente de la República ahora pues está en esta cuestión de reducir los gastos que se le entregan o el dinero del erario a los partidos políticos, muchas veces mal utilizados, provocan inflación en las elecciones y pues sigue en este detalle. 1997 ahora a 2023. Esa es la historia de esta reforma y detalles sobre la reforma electoral que ahora se impulsa y tiene que ser discutada en el seno de la Cámara de Diputados, que ya la tiene en las manos. Ya pues los debates están en el inicio y ojalá prosperen. La gente quiere no tanto dinero a los partidos, no tantos diputados. ¿Por qué? Así están las cosas. Espero que con esto pues me dé like si es que le importó el comentario, pero sobre todo que se suscriba a mi página Sociedades de Pensamiento, tanto en YouTube como en TikTok, con un servidor, Carlos Monroy, que fortalezcamos este espacio de información y de comentarios, que espero me los dejen, pero sobre todo es muy importante también compartir masivamente en esta época tan importante
de ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la Cuarta Transformación, contra ahora Claudia Sheinbaum, que invita para que a partir del 1 de este mes de marzo la acompañemos al Zócalo de la Ciudad de México, en la plancha cívica mayor del país, en el inicio de su campaña electoral rumbo al triunfo, que seguramente obtendrá el próximo 2 de junio. Gracias por su atención y estamos en contacto nuevamente.